¿Quién me está hablando? Andrea. Ustedes quieren identificar bastante que la semiología, los signos y síntomas, y a base de eso podemos diagnosticar nosotros la insuficiencia cardíaca, ¿no? Y posteriormente, con el apoyo de exámenes auxiliares, nos permitirán pues reafirmar ese síntoma de insuficiencia cardíaca. Muy bien, entonces pasemos a la primera diapositiva. La definición. Vamos a remitir, ¿no? La definición de insuficiencia cardíaca, vamos a ver que ese es un síndrome, ¿no? Como ustedes ayer han visto el caso clínico, está, a ver, acá siguen ingresando, por síntomas típicos, ¿no? Como por ejemplo la disnea y la fatiga. Y puede ir acompañado de algunos signos como presión venosa yugular elevada, los crepitantes pulmonares y el edema periférico, ¿no? Como ustedes ayer han visto el caso clínico de ayer, una insuficiencia cardíaca secundario por una valvulopatía mitral, ¿no? Entonces, vamos a ver. Todos este síndrome son causados por una anomalía cardíaca, ya sea estructural, como por el cambio del día de ayer, ¿no? Una valvulopatía, o funcional también, ¿no? Y el fin de esto, de la insuficiencia cardíaca, el término común es la reducción, vemos acá, del gasto cardíaco, ¿ya? Es la gasto cardíaco, va a ser una reducción del gasto cardíaco o una de las elevaciones también de las presiones intracardíacas, ya sea en reposo o en estrés. Muy bien, entonces, esta es la definición del síndrome de insuficiencia cardíaca, ¿ya? Conjunto de signos y síntomas, ¿ya? Que van a ser causados por una anomalía cardíaca y que el fin es que van a producir una reducción de este gasto cardíaco, ¿ya? Ok, muy bien. ¿Cómo hallamos el gasto cardíaco? La fracción de eyección, ¿no? Por la frecuencia cardíaca, ¿no? La fracción de eyección por la frecuencia cardíaca. Entonces, bueno, las formas clínicas, bueno, hoy día vamos a hablar sobre todo más sobre insuficiencia cardíaca, tanto derecha como izquierda, ¿no? Pero es bueno ustedes que sepan que las formas clínicas lo definimos la mayoría como sistólica versus diastólica, una insuficiencia cardíaca aguda o crónica, o una insuficiencia cardíaca de bajo gasto como de alto gasto, ¿no? La insuficiencia cardíaca sistólica es cuando es la propiamente cuando está alterado la sístole, ¿no? El corazón no puede bombear, ¿no? Como vemos acá en la figura, las cavidades están estiradas, delgadas y el corazón no puede bombear. Y la diastólica se caracteriza porque el corazón ya no puede llenarse y esto es secundario a que las cavidades están rígidas y gruesas, como ven acá. ¿No? Entonces, esa es la definición de una sistólica versus diastólica. Ustedes lo van a leer, ¿no? En cambio, la aguda crónica ya es por el tiempo, ¿no? Un proceso agudo, menos tiempo, crónico más tiempo. De gasto bajo y de gasto elevado, nosotros se divide en gasto elevado cuando hay, recordemos, el gasto cardíaco, como les dije, la fracción de eyección por la frecuencia cardíaca. Entonces, un de gasto elevado sería un paciente, por ejemplo, que curse con taquicardias, o un cuadro de anemia que está produciendo un gasto elevado, ¿no? Las enfermedades por tiroides. Estos tipos de pacientes van a producir un mayor gasto, pero el bombeo no es adecuado en cuanto a la oxigenación hacia el cuerpo, ¿no? Entonces, eso va a producir cansancio, ¿no? En este tipo de pacientes. Y del bajo gasto es cuando el corazón, lógicamente, no bombea bien, ¿no? Y es de causa, por ejemplo, estructural, por ejemplo, un infarto de miocardio, ¿no?
miocardio, ¿no? Son los tipos de pacientes que tienen falla cardíaca, ¿no? Falla cardíaca o insuficiencia cardíaca por bajo gasto. Insuficiencia cardíaca derecha e izquierda es el tema que vamos a centrarnos un poquito más, ¿no? Corazón izquierdo, corazón derecho, ¿no? Este esquemita, chicos, es que ustedes sí deben aprendérselo, ¿no? Aprenderlo, ¿no? Esto es para que ustedes vean diferenciar la insuficiencia cardíaca derecha e izquierda, ¿no? Que van a ver ustedes que hay muchas diapositivas, hay mucha fisiopatología y a veces el término común es el mismo, ¿no? Pero ¿cómo? ¿Por qué derecha? ¿Por qué izquierda? ¿No? Recordemos un poco anatomía y fisiología, la circulación, ¿no? Sangre que llega a la aurícula derecha, a la aurícula izquierda, pasa la aurícula al ventrículo izquierdo y posteriormente pues sale dirigida hacia las arterias pulmonares, ¿no? Hacia la arteria aorta. Igualmente, ¿no? La circulación derecha, ¿no? Derecha. Entonces, vamos empezando por la insuficiencia cardíaca del lado izquierdo. La insuficiencia del lado izquierdo es cuando el corazón está impidiendo bombear la sangre con la misma rapidez con la que regresa a los pulmones, ¿no? Con la que esta regresa de los pulmones. Entonces, la sangre que no puede volver a entrar a la circulación se va a quedar aquí en los pulmones, Entonces, eso va a causar congestión, ¿no? Eso va a causar congestión a nivel de los pulmones, ¿no? El pulmón, no, el corazón, el lado izquierdo no bombea bien, entonces el volumen de sangre se retracta y se queda a nivel de los pulmones, ¿no? Y eso va a causar congestión, ¿no? Eso va a causar congestión. El fluido, como dice acá, se acumula en los pulmones e impide la transferencia de eficiencia del oxígeno hacia la sangre, ¿no? Hacia la sangre, ¿no? Hacia la sangre, ¿no? Esta es la manera de la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, y posteriormente sale, ¿no? Con la arteria aorta, ¿no? Su recorrido hacia acá. Una falla a nivel izquierdo va a producir una disfunción a este nivel y va a producir posteriormente, pues, congestión, ¿no? Congestión. Entonces, la insuficiencia cardíaca derecha, entonces, este tipo de pacientes van a tener, pues, sensación de falta de aire, ¿no? Disnea, al principio, ¿no? Al realizar el ejercicio físico, y en casos más graves, en reposo cuando ya están acostados, ¿no? Por ejemplo, ortógeno, ¿no? El paciente no tolera ya el decúbito, ¿no? No tolera el decúbito. Ya en casos severos, vamos a ver que este tipo de pacientes ya presentan edema agudo de pulmón, ¿no? Edema agudo de pulmón, mareos, confusión, sudoración profusa, las extremidades frías en reposo, así como alteración de otros órganos, como por ejemplo riñón, provocando insuficiencia renal. ¿Ok? Entonces, ese es en el cuanto del lado izquierdo. Si vamos al lado derecho, recordemos que el lado derecho, acá la sangre que trae de todo el cuerpo, ¿no? Es traída a través de la vena cava inferior y algunas también de la vena cava superior que traen de la cabeza, las extremidades superiores. Todas estas van a desembocar en la aurícula derecha, ¿no? En la aurícula derecha. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este paciente, con este tipo de paciente? El fallo cardíaco derecho impide bombear la sangre hacia los pulmones, o sea, el lado derecho está alterado y ya no va a permitir que el corazón bombee, ¿no? Bombee hacia el lado derecho. Si nosotros en el lado derecho, el ventrículo derecho, ¿hacia dónde lleva la sangre? Hacia los pulmones, ¿no? Hacia los pulmones, para que estos sean oxigenados, ¿no? Entonces, cuando hay una falla cardíaca a nivel derecho, este impide bombear la sangre hacia los pulmones con la misma velocidad con esta regresa del cuerpo. Entonces, ¿qué pasa con esto? La sangre empieza a estancarse en este lado, ¿no? En este lado derecho. En este lado derecho. Y entonces, ¿qué va a producir? Congestión, ¿no? Congestión
eleva la presión en las venas y el fluido atraviesa a través de las paredes capilares. Entonces, al producir este tipo de congestión, chicos, todo el sistema va a estar detenido, ¿no? ¿Qué va a producir? ¿No? Si el corazón no bombea bien el lado derecho, hay retención de líquidos. ¿De dónde vienen los líquidos? ¿De dónde viene la sangre? ¿No? Todo eso, hay una congestión, todo se retiene de la vena cava inferior. Entonces vamos a ver nosotros a larga distancia edema en los pies, ¿no? Tobillos, sensación de hinchazón abdominal, ¿no? Por ejemplo, al ver retención de líquidos hay hepatomegalia, ¿no? Hay presencia de ascitis, ¿no? Son frecuentes las idas nocturnas al baño para orinar, ¿no? Taquicardia y ingurgitación yugular, ¿no? Estas son las características, ¿no? Fundamentalmente de un paciente que tenga insuficiencia cardíaca derecha, ¿no? Entonces ya ustedes ya saben, pues, cómo diferenciar, pues, una insuficiencia cardíaca izquierda sobre una derecha, ¿no? Insuficiencia cardíaca izquierda, el corazón no bombea, se congestiona, y a la insuficiencia cardíaca derecha también se congestiona, pero ¿de dónde viene la sangre? Viene de la vena cava inferior, todo esto se congestiona, ¿no? Entonces, eso es, con esto, si el que domina bien esta diapositiva va a saber diferenciar qué es una insuficiencia cardíaca derecha, qué es una insuficiencia cardíaca izquierda. Muy bien, entonces el resto ya vamos a ir desglosando, ¿no? Esta es una insuficiencia cardíaca izquierda, ¿no? El paciente presenta pues disnea, ortopnea, ¿no? Ausencia de elevación de la presión venosa, bueno, acá vemos con un poco de cardiomegalia y la congestión a nivel de los pulmones, ¿no? En fases avanzadas, ¿no? Debido a una insuficiencia sistólica o diastólica ventricular izquierda. En cuanto a la insuficiencia cardíaca derecha, ¿no? El corazón pues no bombea, hay retención de líquidos, vemos como acá en la figura de acá, edemas en miembros inferiores, hepatomegalia, hay presencia de ingurgitación yugular y algunas otras, como por ejemplo edema postural, ¿no? Cianosis, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien. Algunas, para quedar claro, algunas diferenciaciones, presentaciones clínicas. La izquierda hay disnea, ¿no? En la disnea hay predominante síntoma de la falla cardíaca izquierda. Hay disnea paroxística nocturna. ¿Qué es la disnea paroxística nocturna? El paciente está durmiendo, ¿no? Y se levanta bruscamente de ahogo, ¿no? Se ahoga, ¿no? Doctor, que en la noche me ahogo, ¿no? Me ahogo, no tolera el decúbito. Ortopnea es el paciente que duerme con muchas almohadas, ¿no? Duerme con muchas almohadas, ¿no? Porque le falta aire, ¿no? Si duerme en posición de cúbito, el paciente no tolera, se ahoga. Entonces, ese ortopnea, el paciente quiere estar sentado, ¿no? Quiere estar sentado. Otra característica, la piel fría, sudorosa, taquicardia, taquimia, pulso alternante, la dislocación del lápiz a la izquierda, presencia del tercer ruido, ¿no? Como el caso clínico del día de ayer, clínico, y otros con menos derrame del lado derecho, y ojo, la congestión pulmonar es característica de la insuficiencia cardíaca izquierda, ¿no? Congestión pulmonar y que muchas veces estamos con un edema agudo de pulmón. En la insuficiencia cardíaca derecha tenemos pues la fatigabilidad, el decaimiento, malestar general, ¿no? Aquí tenemos las características de la falla cardíaca derecha, distinción venosa yugular, el ventrículo derecho palpable, acentuación del segundo ruido, derrame pleural, hepatomegalia, ascitis, edemas en declives, y también pues si hay un compromiso a nivel hepático, pues vamos a encontrar la ictericia, ¿no? Y la ictericia característica de la insuficiencia cardíaca derecha. Insuficiencia tricuspidia, ¿no? También está de acuerdo a las válvulas, ¿no? Que está en la válvula comprometida en el corazón derecho. Entonces, hablemos un poco sobre insuficiencia cardíaca derecha, ya que es un tema importante, ¿no? Alguna de las causas que producen insuficiencia cardíaca derecha, como les dije, pues esto se debe al aumento de la resistencia de este flujo hacia el ventrículo derecho, ¿no? Hay una resistencia, no está funcionando bien hacia el ventrículo derecho y eso va a producir pues congestión, ¿no? Retención de este fluido, ¿no? Por lo cual va a producir pues hepatomegalia, demás miembros inferiores, ¿no? Ascitis, todo esto. Eso no se siente mal.
¿Cuáles son las causas de esta insuficiencia cardíaca derecha? La primera causa, que son, no te preguntan, es la falla cardíaca izquierda. ¿No? Esta es pregunta de examen. Ya es la causa más común. Otra de las causas es la hipertensión pulmonar idiopática, la estenosis pulmonar, embolia pulmonar, el infarto de miocardio del ventrículo derecho, la miocardiopatía restrictiva y la insuficiencia tricuspidia o pulmonar, ¿no? También tenemos otras como las cardiopatías congénitas. Muy bien, pero ustedes ya saben cuál es el mecanismo, ¿no? Por qué se produce esta falla cardíaca, ¿no? Debido a la resistencia del flujo sanguíneo hacia el ventrículo derecho. ¿Listo? Estas son las principales causas, ¿no? Hay que siempre mencionar que sobre el cor pulmonare, ¿no? La insuficiencia cardíaca derecha secundaria cardiopulmonar es conocida como el cor pulmonare. Esto es el cor pulmonare o insuficiencia del lado derecho del corazón, es que es debido a un engrandamiento del ventrículo derecho, como vemos acá, a causa de la presión alta de las arterias pulmonares, lo que a menudo se conoce como una enfermedad pulmonar crónica, ¿no? La alteración de la estructura o función del ventrículo derecho en contexto de una neumopatía secundaria a hipertensión pulmonar, ¿no? Hipertensión pulmonar. Muy bien. Algunas causas de esta cardiopatía pulmonar, más insuficiencia cardíaca derecha, vamos a ver las enfermedades del parénquima pulmonar, la EPOC, las fibrosis crísticas, sarcoidosis, bronquiectasia, los trastornos hipóxicos crónicos, vamos a ver como síndrome de hipoventilación, alveolar, central, etcétera, ¿no? También tenemos algunas enfermedades vasculares pulmonares, como la hipertensión arterial pulmonar, idiopática, hereditaria, etcétera, etcétera. Muy bien. Acerca de la fisiopatología, un poquito más, ya ustedes habrán entendido que el corazón y el ventrículo derecho no está bombeando bien, hay retención de líquido, pero este mecanismo de la falla cardíaca derecha, de esa cardiopatía, perdón, pulmonar, ¿no? El mecanismo fisiopatológico es la hipertensión pulmonar, ¿no? Altera ya la estructura del ventrículo derecho, en cuya presión arterial pulmonar normal es de 15 milímetros de mercurio, y en estas neumopatías, hipoxias crónicas o alveolares, trastornos vasculares, el lecho vascular va a sufrir un remodelamiento, una vasoconstricción y destrucción. Entonces, esto va a hacer permitir que se aumente la poscarga de este ventrículo derecho y la presión arterial pulmonar, se produce una cardiopatía pulmonar. Las consecuencias de esta cardiopatía pulmonar se relacionan con la alteración en el gasto cardíaco y con homeostasis de agua y sal. Conclusión, va a haber un menor gasto cardíaco, ¿no? Un menor gasto cardíaco, una disminución del bombeo a nivel del ventrículo y posteriormente, pues, causaría, pues, la insuficiencia cardíaca, ¿no? Insuficiencia cardíaca. Esta clasificación, bueno, es importante, la clasificación cardíaca de acuerdo a la presentación clínica. Vamos a ver que si hay congestión, se caracteriza por ser húmedo, y si no hay congestión, se va a caracterizar porque es seco. Si hay hipoperfusión, entonces se va a caracterizar porque es frío, y si no lo hay, pues hipoperfusión va a ser porque es caliente. Entonces la insuficiencia cardíaca lo podemos considerar como A, B, C, L, ¿no? Congestión en reposo, sí, no, A, L. Baja perfusión, no lo hay. Si hay baja perfusión, sí, ¿no? Entonces, de acuerdo a estas definiciones, podemos considerar nosotros si es tibio seco, tibio húmedo, frío húmedo, frío seco, ¿no? Entonces, los síntomas de congestión, o sea, de que sea húmedo, ¿no? Va a ser la ortopnia, disnea, paroxística, nocturna, incurgitación yugular, ascitis, edema, crepitante. Y los síntomas de baja perfusión, que están caracterizados por trastornos como extremidades frías, hipotensión,
¿no? Trastornos electrolíticos como hiponatremia, obtubilación, disfunción renal, ¿no? Muy bien. Este es bueno, como les dije, para que un poco sobre insuficiencia cardíaca derecha, ¿no? Los términos que ustedes tienen que centrar, pero vamos hablando un poco más a nivel de insuficiencia cardíaca con términos generales, ¿no? Entonces, para eso, ustedes tienen que saber o recordar un poco de fisiología, ¿no? Sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Vamos recordando que aquí en este sistema pues participa pulmón, riñón, ¿no? El pulmón, en el riñón están presentes las células yuctaclomerulares, las cuales producen la renina. Como ven acá, esta renina va a transformar el angiotensinógeno del hígado en angiotensinógeno 1. Posteriormente, a nivel de pulmón, las enzimas convertidoras de angiotensina van a convertir la angiotensina 1 en angiotensina 2. Aquí, chicos, es lo que yo quiero llegar. La angiotensina 2 es la que va a regularizar, va a hacer que aumente el sistema simpático, va a permitir que haya retención de sodio, retención de agua, ¿no? Va a permitir que se secrete más aldosterona, ¿no? A nivel de las glándulas suprarrenales, y va a producir vasoconstricción a nivel arterial, ¿no? Arterial. Entonces también otras como a nivel de la glándulas pituitaria, ¿no? Regularizando la hormona antidiurética, ¿no? Antidiurética. Entonces toda la angiotensina 2 tiene un efecto pues de retención de agua, retención de sodio, de activar el sistema simpático, de vasoconstrictor sobre todo, ¿no? Es función de la angiotensina. Doctor, ¿y por qué pone esta diapositiva? Pues yo quiero que ustedes entiendan la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca, ¿no? Insuficiencia cardíaca. Como yo les dije, pues el término común de la insuficiencia cardíaca es la disminución del gasto cardíaco, ¿no? La disminución del gasto cardíaco. Y esto es, ¿por qué se produce este gasto cardíaco? Debido ya que hay una falla ventricular, ¿no? Tanto en la falla ventricular. Entonces, por muchos mecanismos que hay, por ejemplo, el día de ayer el caso clínico que ha estado bonito, valvulopatía mitral, esta valvulopatía produjo un daño a nivel del corazón, produjo a las finales una falla ventricular, por ende, posteriormente disminuye el gasto cardíaco. Entonces, cuando allá hay gasto cardíaco, nuestro cuerpo va a producir mecanismos compensatorios. ¿Qué es lo que se va a hacer? Activar el sistema adrenérgico, ¿no? Así, por eso es que le puse la diapositiva anterior. Va a activar el sistema adrenérgico. Va a haber alteración en la vasoconstricción refleja. El gasto cardíaco, ojo, también disminuye la perfusión renal. Entonces, este mecanismo de disminución de perfusión renal y el activar el sistema adrenérgico va nuevamente a activar el sistema renina-angiotensina. ¿Ok? Entonces, al activar este sistema de renina-angiotensina, entonces, ¿qué es lo que produce? Lo que les dije aquí, ¿no? Va a retener sodio, va a retener agua, va a producir vasoconstricción. Entonces, esto es lo que produce el sistema renina-angiotensina. Retiene agua, retiene sodio. Entonces, esto al retener agua, al retener sodio, ¿qué está produciendo? El aumento del líquido, ¿no? Entonces, este aumento del líquido, el aumento de la volemia, ¿no? Va a aumentar la precarga y por ende, nuevamente, es un círculo que va a producir una falla a nivel ventricular. Igualmente, a la alteración del vasoconstricción refleja, va a hacer que aumente la resistencia vascular, ¿no? Y por ende va a aumentar la postcarga y por ende va nuevamente a producir la falla cardíaca.
¿Ok? Entonces, ese es el mecanismo más o menos de la insuficiencia cardíaca, ¿no? Como lo estoy diciendo. Pasemos al término de terminología, ¿ya? Esto es un terminología, es un término que ustedes tienen que aprenderlo, ¿ya? Pero si ustedes atienden la fisiopatología van a entender todo el resto. Ahí está. Chicos, mire, siempre en la insuficiencia cardíaca, en los términos hoy en día lo clasifican de acuerdo a la ecocardiografía, ¿ya? En la ecocardiografía nosotros ahí vamos a ver la fracción de eyección. Entonces, de acuerdo a esta fracción de eyección, la vamos a clasificar en insuficiencia cardíaca con eyección conservada, o insuficiencia cardíaca con rango medio o insuficiencia cardíaca con reducida. La más que nosotros conocemos es la de insuficiencia cardíaca reducida, ¿no? Como vemos acá, ¿no? En la pantalla, ¿no? Titulación, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada, rango medio y reducida. Esta es la conservada, rango medio y la reducida. Entonces, para nosotros tener la clasificación de una insuficiencia cardíaca con fracción reducida, primero tenemos que ver los criterios, ¿no? Los criterios, los síntomas y signos. Todos los pacientes que tienen criterios para insuficiencia cardíaca, ¿no? Disnea, aortonia, edema agudo de pulmón, hepatomegalia, edemas en miembros superiores, cardiomegalia, ¿no? Y sacamos nosotros una ecocardio, vemos que la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, ¿no? Es menor de 40%. ¿no? Entonces, este es criterio para que haya una insuficiencia cardíaca. Bien, pero este es un criterio de fracción de eyección reducida. También hay una fracción de eyección conservada, ¿no? Fracción de eyección conservada. ¿Cuándo? Cuando hay también síntomas y signos, ¿no? Propias de insuficiencia cardíaca. Pero a la ecocardio, la fracción de eyección oscila de un 40 a un 49%. Entonces, tenemos dudas de que sea una insuficiencia cardíaca o no. Podemos nosotros acudir a otros exámenes y en ellos vamos a encontrar el péptido natriurético, ¿no? Lo que ayer también sabían en el caso clínico, ¿no? Los péptidos natriuréticos están elevados y también al menos un criterio adicional, como por ejemplo la enfermedad estructural cardíaca relevante, ¿no? Y también la disfunción diastólica, ¿no? Diastólica, ¿no? Enfermedad estructural cardíaca relevante, la hipertrofia ventricular izquierda. Ahora, cuando hay una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada, o sea, miren chicos, insuficiencia cardíaca conservada, que el paciente también tiene síntomas y signos de insuficiencia cardíaca, pero el ecocardio, la fracción de eyección, está mayor de 50%, también nosotros acudimos a la presencia de los péptidos natriuréticos que se encuentran elevados y también presentan las mismas características anteriores, ¿no? Enfermedad estructural cardíaca relevante y una disfunción diastólica, ¿no? Entonces, esta es la definición, de acuerdo a la insuficiencia cardíaca de fracción de eyección conservada en rango medio o fracción reducida, ¿no? Fracción reducida. La que nosotros más conocemos es la de fracción reducida, en la ecocardio, pues nos confirma que tiene menor de 40%. Con esto no hay necesidad de estar pidiendo más exámenes como péptidos natriuréticos elevados. Péptidos natriuréticos. Muy bien. A ver. Terminología relativa de la evolución natural de la insuficiencia cardíaca, es un término de clasificación que ustedes la deben saber, ¿no? La clasificación NIJA, ¿no? Basada en la gravedad de los síntomas y la actividad física, ¿no? Son clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, ¿no? El caso clínico de ayer, ¿no? El paciente tuvo clase NIJA, clase 2, 3, si no me equivoco, ¿no? La clase 1
Si la paciente no hay una limitación de la actividad física, se caracteriza porque la actividad física ordinaria no causa disnea, no causa disnea, fatigas o palpitaciones. Esa es la clase 1. La clase 2, ya hay una leve limitación de la actividad física, se siente cómodo el paciente en reposo, pero la actividad física ordinaria produce disnea, fatiga o palpitación, ¿no? Ya hay una disnea, fatigas o palpitación. La clase 3 ya hay una marcada limitación de la actividad física, cómodo en reposo, pero una actividad menor que la ordinaria ya le produce cansancio, ¿no? Disnea, fatiga o palpitación. Y la clase 4 es la incapacidad del paciente ya de llevar a cualquier actividad física sin sentir molestia, ¿no? Puede haber síntomas en reposo. Si se lleva a cabo cualquier actividad física, aumenta la sensación del malestar, ¿no? Muy bien. Esta es otra terminología, ¿no? De acuerdo a la gravedad de los síntomas de la insuficiencia cardíaca. Se caracteriza en 4 etapas, ¿no? A, B, C, D. El A es un riesgo de insuficiencia cardíaca alto, pero sin enfermedad estructural cardíaca o síntomas de insuficiencia cardíaca. El término B, la etapa B, en una enfermedad cardíaca estructural sin signos o síntomas de insuficiencia cardíaca. La C es una enfermedad cardíaca estructural con signos previos o presencia de síntomas de insuficiencia cardíaca. Y la D, la insuficiencia cardíaca refractaria, que requiere intervenciones ya especializadas. Un poco de epidemiología, chicos. La prevalencia de la insuficiencia cardíaca va a depender de la definición que se use. Pero, sin embargo, se sitúa en más o menos en el 1 al 2% de la población adulta en los países desarrollados, ¿no? Y va aumentando conforme aumente la edad, ¿no? Aumenta a más de 10% entre personas que tienen 70 o más años de edad. Entre los pacientes que son mayores de 65 años, que son atendidos por disnea durante el ejercicio, 1 de cada 6 tendrá insuficiencia cardíaca no reconocida, ¿no? No reconocida. Fundamentalmente la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada. El riesgo de la insuficiencia cardíaca de los 55 años es del 33% para los varones y 28% para las mujeres, ¿no? Se inclina más para el sexo masculino. La etiología de la insuficiencia cardíaca es diversa, ¿ya? Es muy diversa, pero fundamentalmente es la cardiopatía isquémica, la que va a la cabeza, ¿no? Y varía dentro de cada región y entre las distintas regiones del mundo, ¿no? No existe un acuerdo sobre un sistema único de clasificación de la insuficiencia cardíaca y algunas de las categorías potenciales se superponen, ¿no? Como vamos a ver más adelante. Sin embargo, lo bueno es el tratamiento, los avances de la ciencia en estos últimos 30 años han mejorado pues la supervivencia y han reducido la tasa de hospitalización en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, ¿no? Aunque pues siempre todavía hay resultados que siguen siendo insatisfactorios, ¿no? En Europa, los datos europeos más recientes demuestran que la tasa de mortalidad por todas las causas a los 12 meses de los pacientes hospitalizados estables ambulatorios son del 17 y el 7% respectivamente. En los pacientes con insuficiencia cardíaca hospitalizados o ambulatorios, la mayoría de las muertes se deben con causas cardiovasculares, fundamentalmente la muerte súbita y el empeoramiento de la falla cardíaca. Y bueno, la mortalidad por todas las causas es mayor, lógicamente, pues en la insuficiencia cardíaca con la fracción de eyección reducida que en la fracción de eyección conservada, ¿no? Esta es la etiología, ¿no? Vamos a ver que la etiología es diversa, pero la fundamental, repito, es la cardiopatía isquémica, ¿ya? La cardiopatía isquémica. Esa es la etiología más frecuente, pregunta de examen, ¿ya? La cardiopatía isquémica, ¿no? Un corazón enfermo, ¿no? Un miocardio enfermo, ¿no? Y esta enfermedad
cardíaca isquémica se debe a muchos de estos detalles, ¿no? Cicatriz miocárdica, aturdimiento, enfermedad arterial coronaria epicárdica, difusión endotelial, ¿no? Este miocardio enfermo también puede ser debido a un daño tóxico, ¿no? Abuso de sustancias tóxicas, ¿no? Como les dije ayer a mi grupo que estamos llevando el práctico, ¿no? El alcohol, ¿no? El alcohol, los pacientes alcohólicos, los pacientes consumidores de drogas, ¿no? Los metales pesados también tenemos, algunas medicaciones como, por ejemplo, los antidepresivos, antiarrítmicos, algunos AINES, anestésicos, etc. La radiación también está acá dentro del daño tóxico, ¿no? Pero fundamentalmente, chicos, es la enfermedad cardíaca isquémica, ¿ya? Un corazón, una cardiopatía isquémica, ¿ya? El otro, tenemos también el daño inmunediado, inmune e inflamatorio, ¿no? Relacionado, por ejemplo, con infección. Tenemos, por ejemplo, la bacteriana, ¿no? Lo que ayer me dijeron, que como en mi grupo de rotación plantearon endocarditis por ahí, ¿no? También tenemos infecciones por hongos, por protozoarios, la enfermedad de Chagas, ¿no? Chagas, VIH-Sida, etc. No relacionada con la infección, podemos tener también enfermedades como artritis reumatoides, ¿no? Trastorno del tejido conectivo, como por ejemplo el lupus, ¿no? Etcétera, 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 ¿no? También tenemos la enfermedad de Gray, ¿no? Etcétera, etcétera. Este es el miocardio enfermo. Muy bien. Seguimos con él, infiltración relacionada con enfermedad maligna, ¿no? Infiltraciones y metástasis directa, no relacionadas con la enfermedad maligna, tenemos amiloidosis, sarcoidosis, etcétera. Las alteraciones metabólicas, chicos, esto es muy importante, ¿no? Aquí está diabetes, ¿no? La diabetes es una enfermedad que produce, ayer también discutimos el infarto agudo de manera silente, ¿no? Silente, y produce también produce falla cardíaca, ¿no? Falla cardíaca, un paciente que no lleva un adecuado tratamiento. Enfermedades de tiroides, paratiroides, ¿no? Acromegalia, etcétera, etcétera, ¿no? Enfermedades relacionadas con la gestación, con el parto, etcétera. En cuanto a también hay alteraciones metabólicas nutricionales, ¿no? Y alteraciones genéticas diversas. Muy bien. Acerca de las condiciones de cargas anormales, ¿no? Vamos a ver que también acá está a la cabeza la hipertensión, ¿no? La hipertensión. Y tenemos acá defectos estructurales como de válvula o miocardio, ¿no? Lo que hemos visto ayer, a ver, vamos a preguntar ayer, a ver. A ver, Lisbeth Cueva, ¿está? Lisbeth Cueva. Doctor. Ya, a ver, aquí en defectos estructurales de válvulas de miocardio, ¿qué patologías tú conoces? ¿Qué patologías conoces? ¿O has escuchado? Una valvulopatía mitral. Estenosis mitral. Ya, muy bien. A ver, Madeli Terán. A ver, Madeli Terán. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. A ver. Otro ejemplo, a ver. La insuficiencia mitral, insuficiencia aórtica. El caso clínico que han visto ayer, ¿no? Ustedes han visto ayer, ¿no? Sí. Un paciente con una alteración, una valvulopatía, ¿no? A nivel mitral secundaria a una fiebre reumática, ¿no? Eso le produjo al paciente una falla cardíaca, ¿no? Una falla cardíaca, ¿no? Valvulopatía mitral, aórtica, tricuspidia, pulmonar. Congénitos tenemos, por ejemplo, las comunicaciones interauriculares, ¿no? Interventricular, etc. Enfermedades pericárdicas, bueno, pericarditis, derrame pericárdico, las endomiocárdicas, ¿no? Tenemos acá. Estado de gasto elevado, ¿no? Lo que les dije en un comienzo, ¿no? Pacientes que alteren la frecuencia cardíaca, ¿no? La tiroxicosis, la sepsis, la anemia grave, ¿no? Etcétera. Sobrecarga de volumen, paciente con falla renal, ¿no? Sobrecarga de fluidos iatrogénicos.
Y las arritmias, lógicamente, también están acá a la cabeza, producen fallas cardíacas, tanto como las taquicardias como las bradiarritmias, ¿no? Taquicardias como las bradiarritmias. Muy bien. Entonces, sigamos con el diagnóstico, sobre diagnósticos, síntomas y signos. Vamos a ver, pues, que aquí, entre los síntomas y signos, tenemos los típicos, para ambos, tanto frecuencia cardíaca izquierda sobre derecha, tenemos un paciente con disnea, ortognia, disnea paroxística nocturna, la tolerancia al ejercicio disminuida, la fatiga, cansancio, hasta recuperarse el ejercicio, y los signos como presión venosa yugular elevada, reflujo hepatoyugular y la presencia del tercer ruido cardíaco, ¿no? El ruido en galope. Los menos típicos tenemos pues ya tos nocturnas, sibilancias, pérdida del apetito, decaimiento, palpitaciones, etcétera, ¿no? Menos específicos, pues la pérdida de peso, pérdida de tejido, edema periférico, ¿no? Etcétera. Acá tenemos, acá en la siguiente diapositiva, los criterios. Una paciente que curse con ortopnia, ¿no? No tolera el decúbito y se encuentra en una posición sentada. En esta diapositiva que tenemos acá, con la cardiomegalia, ¿no? La cardiomegalia, y también tenemos acá la presencia de congestión pulmonar, ¿no? Congestión pulmonar a nivel de ambos pulmones. Acá tenemos también la presencia de incurgitación yugular, ¿no? Vemos acá en la figura de aquí, incurgitación yugular. Estos son los criterios de Framingham, ¿no? El criterio de Framingham. Esos ustedes tienen que aprendérselo, los criterios de Framingham. Hay criterios mayores y hay criterios menores. Están pues los criterios mayores, la ortognia, está la disnea paroxística nocturna, ¿no? La distensión venosa yugular, ¿no? Y la presencia de crepitantes también, es fundamentalmente la presencia de crepitantes. La cardiomegalia en la radiografía de tórax y el edema agudo de pulmón. A ver, quiero conversar con el delegado un ratito, ¿se me puede llamar el delegado a mi teléfono? Un ratito. A ver. Y los criterios de la ortognia, disnea paroxística nocturna, los crepitantes, la cardiomegalia, edema agudo del pulmón, presencia de galope, ¿no? Como vimos el día de ayer, y los criterios menores, como vimos acá. Muy bien. Entonces, estas son algunas pruebas para insuficiencia cardíaca, ¿no? Un electrocardiograma, la ecocardio y los péptidos natriuréticos, ¿no? Los péptidos natriuréticos. Algunas causas que pueden aumentar los péptidos natriuréticos, tenemos las causas cardíacas como las no cardíacas, ¿no? Las no cardíacas, no cardíacas. Este es un algoritmo para el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca en un contexto no agudo. Vamos a tener que primero lo que tenemos que hacer es evaluar la historia clínica, ¿no? De la insuficiencia cardíaca, y todo esto nos va a inducir pues a ver la exploración física acompañada de los signos y síntomas como estertores, edema bilateral del tobillo, soplo cardíaco. Entonces, si vemos que el paciente tiene ya una sintomatología, podemos tener ya, es necesario una ecocardiografía. Si en caso el paciente no tiene mucha sintomatología o basta uno de ellos, ahí sí nosotros tendríamos que pedir péptidos natriuréticos, ¿no? Si en caso saliera positivo, nos vamos a ecocardiografía.
ecocardiografía, la cual nos va a confirmar la insuficiencia cardíaca, ¿no? Esta es la insuficiencia cardíaca, algunas otras pruebas, ¿no? La radiografía de tórax, ¿no? Un corazón agrandado, pero la ecocardiografía es el método de elección en pacientes con sospecha de insuficiencia cardíaca, ¿no? Insuficiencia cardíaca. Algunas otras pruebas, tenemos la ecocardiografía torácica, ¿no? Perdón, es la misma, la que había dicho, la ecocardiografía, y otra la transesofágica, como por ejemplo para sospecha de endocarditis, ¿no? Como para sospecha de endocarditis. Muy bien, vamos terminando. Algunas otras pruebas, como la angiografía coronaria, ¿no? Pero fundamentalmente la ecocardiografía. Y estos son los test diagnósticos que se deben realizar en todo paciente que tenga insuficiencia cardíaca, ¿no? El hemograma completo, urea creatinina, radiografía de tórax, electrocardiograma, el ecocardio, un perfil tiroideo, ¿no? Dosaje de péptidos natriuréticos, etcétera, etcétera. Tenemos. A manera de conclusión, la insuficiencia cardíaca es una causa importante de internamiento. El tratamiento está en aumento y se incrementa de acuerdo a la edad. Su causa más común es la cardiopatía coronaria. Es progresiva y fisiopatología compleja. El diagnóstico se realiza por la confusión de signos y síntomas. A mayor edad, se debe buscar este síndrome, aún en pacientes que ingresan al hospital por otros motivos, ¿no? En caso de la insuficiencia cardíaca derecha, tiene como más importante la insuficiencia cardíaca, la causa más importante, la falla cardíaca izquierda, y tenemos que tener en alto índice de sospecha de este síndrome en neumopatías crónicas para un adecuado tratamiento. Puede presentarse en forma adecuada, en forma aguda, como por ejemplo el tromboembolismo pulmonar, que requiere un diagnóstico rápido, porque un tratamiento adecuado disminuye la mortalidad. Muy bien, este tema es muy importante, chicos, ¿no? La falla cardíaca es un tema que ustedes lo van a ver siempre y tienen que saber diagnosticar, ¿no? Pero me están informando que tienen clase, ¿no? Y hasta la próxima.